Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones para todos aquellos que van al cielo. Muchas bendiciones para aquellos hermanos solos que no están en iglesias. Yo vengo a predicar aquí a todos esos bellos conciudadanos celestiales, aquellos que no ponen la mirada en el hombre, aquellos que no se dejan avergonzar, aquellos que no se dejan debilitar. Esos, como dijo Jesús, que solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. No violencia humana de la que se practica aquí en la tierra como maldad, no, sino como una violencia espiritual, de abrazar la verdad, de abrazar el testimonio de Cristo y su sacrificio, de vivir el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto con toda la ley. A esa es la violencia espiritual, aquellos que no se dejan arrebatar la verdad, aquellos que pelean por la verdad de Cristo, aquellos que no les importa estar solos con tal de mantener la verdad y estar tranquilos. Esos son los violentos espirituales. Bienvenido si usted es un violento de esos. A Dios no le gusta esos cobardes que agachan la cabeza. Amén. Amén. Sin saber qué se les está diciendo, qué se les está enseñando, qué se les está imponiendo. No, Señor. Hoy traemos un tema muy bonito. Vamos a hablar de Hebreos 8. ¿Verdad? Vamos a hablar de Hebreos 8. Siempre he estado hablando de los temas de Pablo, tanto de Gálatas, de Efesios, Romanos, todos estos temas. Pero hoy vamos a aclararlos quizás un poquito más profundo a través del libro de los Hebreos. Señor, porque es bien importante hablar doctrina en estos tiempos donde hace falta, donde escasea la verdad. Soy Carlos Sánchez. Soy una persona que ama verdaderamente el Evangelio como está escrito, ¿verdad? Por lo tanto, me siento orgulloso de llevar esta palabra porque no es cualquiera que la está hablando. Son pocos los maestros, no hay quien hable este evangelio que yo estoy hablando. Solo están hablando temas sociales, temas de prosperidad. Eso es lo que están diciendo, pero no quieren hablar la verdad. Para ellos la verdad es estarle diciendo a la gente cómo va a estar vestida, cómo anda pintada, cómo anda con cadenas. Esa es la verdad para ellos. De ahí no les importa enseñarles doctrina, no les importa llevarlos al cielo, no les importa crear gente que defiendan la fe, que sepa que están creyendo. No, Señor, no les importa nada. La iglesia solo les está metiendo detrás cosas de Israel, dogmas, filosofías, teologías. Pero aquí el hermano Carlos no. Aquí el hermano Carlos les va a hablar la verdad 100% como es, para que usted confíe, para que usted entienda todos los temas que yo he dado. Son temas apegados a la verdad. Yo nunca le ando hablando casaquitas ahí, no le ando dando a tol con el dedo. No, Señor, si le voy a hablar palabras para que usted se salve. Porque si oyendo a usted lo que yo predico, no lo hace, usted va para el infierno. Usted va para el infierno, Señor, porque dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha. ¿Y cuál es la mancha? Una vez vendiendo relojitos ahí en el centro. Allí venían unos americanos, cuando venían los barcos aquí a Trujillo. Me compraron un relojito por $20 y yo no me fijé que el billete tenía una pequeña manchita ahí. Y yo dije, me lo van a aceptar cuando lo vaya a cambiar, pero no. Ya cuando me tocó ir a cambiar esos dólares al Empiras, no me los quisieron agarrar porque había una manchita ahí. Una manchita chiquito. Tal vez en Estados Unidos funciona, pero aquí no. Aquí son complicados cambiar $20 en un banco, ni quiera Dios. Por esa pequeña manchita no me lo quisieron cambiar en ningún lado. Así es. El evangelio, una persona que quiere ir al cielo debe tener un evangelio sin mancha, sin ninguna arruguita, sin nada. Y esas arruguitas las hacen los falsos dogmas, los falsos evangelios, las falsas predicaciones que usted ha consentido, sabiéndola. No ha sido violento en las cosas de Dios. Una persona que no es violenta no es buena para el evangelio. Es como aquel que agarra el arado, dice el Señor, y mira para atrás. No es digno del reino de los cielos. Señor, si usted no pone interés, si usted no lucha por la verdad conforme debe ser, va a andar en un evangelio tibio.
helado. Dice el Señor que lo va a vomitar de su presencia. Bueno, pero para no ir vamos mucho más allá de las palabras, vamos a ir a leer Hebreos 8. Aquí vamos a hallar donde yo les decía que hay un punto exacto que usted va a decir, donde vamos a encontrar que dice que el antiguo pacto, goodbye, terminó, Señor, que no me lo sigan engañando. Ya es tiempo que se despabile. Dios ha levantado maestros en medio de estas confusiones. Dios ha levantado la ciencia por medio de los celulares, por medio de la computadora, por medio de la televisión, para que usted se bendiga, para que vaya al cielo y le vaya bien, hombre. Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Usted sabe que cuando iban a matar a Esteban a pedrada, él dijo, miren, miro a Jesús a la diestra de Dios. Así dijo. Ajá. Esta me da gracia que estaba leyendo la vez pasada en una revista de los Testigos de Jehová que dice que en el año 1700 o no sé cuánto por ahí, Jesús empezó a gobernar en el cielo. Señor, y así van un montón de ideologías, pero no me quiero centrar en eso. Para que mire usted, si es testigo de Jehová, mire, que del momento que Jesús resucitó, del momento que Jesús, después de los 40 días que fue a levantar su iglesia y todo eso, Jesús empezó a reinar, empezó a reinar en el cielo y ya reina en nuestros corazones. Pero no quiero ir muy allá de esa doctrina, algún día vamos a predicar de estos temas. Sigamos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres, porque el primer tabernáculo, el primer pacto del Antiguo Testamento fue un tabernáculo de hombres por sacerdotes humanos que tenían que presentar primero limpieza de sus pecados por medio de los sacrificios y después presentar ofrendas por los pecados de los demás. Prácticamente era un sacrificio fuera del orden divino. Pero el que vino a ser Cristo era conforme Dios lo quería, conforme Dios lo había establecido, que era lidiar desde una perspectiva espiritual del poder de Dios. No era ya humanamente. Sigamos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ya no era un tabernáculo humano, como dije, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Tiene que tener presente, Señor, aquí yo mantengo una regla, que cuando se está hablando ahorita en este momento de Hebreos, para que usted entienda bien y se le haga fácil el evangelio, haga entender que todavía el templo de Jerusalén no había sido destruido. Esta carta de Hebreos y todo el Nuevo Testamento prácticamente se escribió entre el año 40 a 70 después de Cristo. El templo fue destruido 70 años después que Cristo murió, ¿verdad? Vinieron los romanos por orden de Tito. Vinieron y destruyeron todo el templo y todo lo que había allí. Pero mientras tanto Hebreos habla como que si el templo ahí estuviera, porque ahí estaba vigente todavía el templo, estaban vigentes los animales, los sacrificios, estaban vigentes los sacerdotes, pero ya todo eso ya no tenía ningún carácter divino de expiar pecados, porque ya Cristo ya había muerto y prácticamente Dios a quien miraba era el sacrificio de Cristo. Ya no tenía ya ningún valor espiritual todo ese montón de animales que seguían matando. Y como yo expliqué en el video pasado, que estas dos grandes enseñanzas religiosas entraron en combate, entraron a pelear. Aquí es donde se dan todas las cartas paulinas, que vienen todos los sacerdotes del templo de Jerusalén y andan siguiendo a Pablo por todas las áreas donde él va y van diciendo que el evangelio de Pablo no sirve si no se acomoda a la ley de Moisés. Y ahí es donde toda esta guerra, no había sido destruido todavía el templo de Jerusalén. Y pero quiero que me entienda esto, ¿me entienden? Así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote. O sea que Jesús si hubiera seguido allá en Jerusalén y no hubiera muerto, no hubiera sido sacerdote, porque Jesús respetaba ese orden, que mientras él estaba ahí, él sanaba a los enfermos, les decía, vayan y presenten de los sacerdotes y lleven conforme ordenó Moisés.
que ofrezcan por sus pecados o por los sanamientos que hubo. Recuerde de que si Jesús hubiera seguido aquí en esta tierra no hubiera cumplido ningún sacerdote divino, está diciendo aquí. 5, el 8:5, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Se le mostró un modelo celestial aquí a Moisés. Dios le puso una pantalla gigante en el cielo para que viera cómo iba a trabajar respecto al tabernáculo, respecto a todos los querubines, respecto al arca y a todos esos modelos. Eran del cielo, eran, como dice aquí Hebreos, que eran figuras celestiales. Todas esas que se plasmaban a la realidad, antes eran invisibles. Eso quiere decir, ¿verdad? Entonces, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Todas esas cosas, como yo les dije, todo capítulo, todo simbolismo del Antiguo Testamento apuntaba hacia el Nuevo Testamento. Las cosas que se iban a realizar, todo tenía un simbolismo con lo de Cristo y con su sacerdocio. Eso quiere decir aquí. Pero tanto mejor ministerio es el suyo. Después de que Cristo murió, levantó un gran ministerio. Eso es lo que está de explicar Hebreos. Ya está, Hebreos explica después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Hebreos explica después de la muerte de Cristo. Los 4 evangelios hablan de la vivencia de Cristo antes de la ley, antes de su muerte, antes de establecer ese ministerio celestial. En otras palabras, yo siempre he dicho que forman parte del historial del Antiguo Testamento, las historias de Jesús. Pero muchas de ellas pues se encarnan en el Nuevo Pacto. Y muchas son cosas de ahí también en el Antiguo Testamento. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto. O sea, el Nuevo Testamento. ¿En qué pacto? En su sangre, porque no podía haber un pacto si no había sangre. El primer pacto había sangre con animal, era un testamento. Cuando se habla es un testamento que firmó Dios, un testamento que, como cuando usted vende una casa, que hay un documento, hay un testamento ahí, que usted hace constar con su firma que se ha hecho un pacto. Entonces el Señor aquí vino a hacer un pacto a través de la sangre de Cristo. Escribió a través de las páginas de la historia de la existencia humana, darnos a Cristo como un mundo espiritual, un sentido que va más allá de nuestro entendimiento, que por medio de la fe y el estudio de la palabra de Dios vamos discerniendo y aprendiendo todo esto. Amén. Porque si aquel primer pacto, vamos por el 8:7, hubiera sido sin defecto, o sea, el Antiguo Testamento, si hubiera sido, ¿por qué? Uno de los grandes defectos, que los sacerdotes eran humanos y pecadores, unos grandes defectos. Otro grande defecto es que la sangre era de animales. Otro grande defecto es que todo esto iba dirigido no al espíritu, sino eran más leyes sanitarias, eran leyes de comidas, eran leyes pues que no involucraban desde una profundidad más exacta la voluntad del hombre para buscar a Dios. Era por medio de, si haces esto, así vivirás. Pero era muy defectuoso. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es lo que yo decía en mis predicaciones. Que estaba hablando mucho de Gálatas, cuando le expliqué todo el libro de Gálatas. Que si el primer pacto hubiera sido sin defecto, ¿qué necesidad hubiera sido para un segundo pacto? Por aquí te está explicando que el sacrificio de Cristo es perfecto. Señor, si la Biblia está diciendo esto, que ese pacto ya no sirve, ya no es mirado por Dios, ya no tiene ningún valor espiritual, ni perdona, ni limpia, ni nada. ¿Cómo es que las teologías están volviendo a decir que se va a levantar otra vez el antiguo pacto en Israel? ¿Cómo es que todos estos pastores fraudulentos, tanto de Estados Unidos como de Centroamérica, porque están en todas las iglesias, están diciendo que se va a construir un tercer templo para volver a levantar estos sacrificios? La pregunta es, ¿podrá Dios poner valor otra vez a lo que dijo que ya no sirve? ¿Que ya no está de acuerdo? ¿Que ya lo tenía fastidiado, como vamos a seguir leyendo? Esto es pura teología del dispensacionalismo que ensancha, que dice, que expone que Israel, Dios va a cumplir profecías después, que ahorita por lo tanto le dio el chance a la iglesia y que detuvo el Antiguo Testamento, pero cuando la iglesia se vaya para el cielo va a haber otra oportunidad de Israel que siga en el Antiguo Pacto. Señor, ¿no le agarra como cortocircuito en el cerebro estar oyendo estas tonteras?
Aquí está claro. Sea violento espiritual en entender la verdad. No se deje llevar por niñerías. Un adulto espiritual es aquel que se va a la palabra de Dios y la ve y la recibe y la vive y la analiza y la pone en su vida como la prioridad número uno. No se deje de variar el pensamiento con estupideces. Diga a un lado, fuera teología, agarre la verdad, abrácela. No está tan claro. No le es suficiente lo que la Biblia está diciendo. ¿A dónde dice que va a haber otra vez Israel? Si aquí mismo le está diciendo que de una vez por siempre quitó los pactos. De una vez por siempre. Oiga, porque Hebreo 8:7, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, o sea, que estaba defectuoso. Dios ya estaba harto tratando con humanos. Cuando vino Jesús, ahí no vino a pelear con ese montón de mediocres, de fariseos y escribas. Ahí no le hacían la vida imposible. No ha leído los 4 evangelios, no ha visto películas. Solo peleando Jesús se la tiró ahí, queriendo darle vida, pintar otra vez la ley, darle, por mientras él estaba viviendo, por mientras él estaba en ese pacto, quería hacerlo a lo máximo. Pero no querían. Aquí estaban ensanchados en que habían hecho a un lado la misericordia y el amor. Habían agarrado la palabra de Dios para negocios. Hacían negocio con todo. Por eso dice, era defectuoso. Dios ya no quería estar peleando con el hombre, ya estaba harto, estaba cansado de levantar reyes, y aquellos reyes nunca agradecían. Siempre le daban la espalda a Dios, iban tras de otros dioses y nunca permanecían en la palabra de Dios, nunca agradecían. Dios, ya me cansé de esto, ya me harté. Y ahí mismo lo dice. Me harté de sangre de animales, me harté de esto y del otro. Y aquí pongo un mejor pacto, que es con mi hijo, ya un pacto ya personal, donde yo voy metido de una manera más personal y más cerca. Sigamos. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor. Y esto lo habló el Señor. Está citando el libro de Proverbios. Parte de las profecías antiguas de lo que había hecho Dios. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor. En estos tiempos, Hebreo, el que escribió Hebreo no está citando capítulos ni versículos, porque ni existían en la Biblia. Antes en la Biblia se reían de corrido y decían Isaías, no andaban diciendo capítulos ni versículos. A mí me gusta predicar de esa manera. A mí no me gusta andar diciendo qué capítulo, qué versículo. No. Es para niños espirituales que andan en la leche. Pero el que entiende todo un libro exacto, no hay necesidad de estar diciendo busque, no, Señor. Porque reprendiéndolo dice, aquí vienen días el Señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Por qué la casa de Israel y la casa de Judá? Cuando el Señor habló esto, ya las 10 tribus se habían perdido. Ya no existían. La misma rebeldía de ellos los llevó a la destrucción. ¿Porque Dios quiso? No. Dios les advirtió mucho tiempo a ellos. Si ustedes no permanecen en mi ley, ni en mis pactos, ni en mis estatutos, y ustedes van a pos de otros dioses, haciendo lo que a mí no me gusta, yo los voy a entregar a otras naciones y les voy a quitar todos los que le di. Todo lo que peleó allá Josué, todo lo que hizo Moisés, fue tiempo perdido. A última hora quedó en nada todo. Y así ellos quieren que Dios les vuelva a levantar el reino. En el Antiguo Testamento están burros y necios porque no se van al Nuevo Testamento, porque tanto el Nuevo Testamento es para israelitas, gentiles, para todo el mundo. Ahí el que no se ubique, ahí el que no se alinea a la ley que Dios ha dicho, para el infierno, compa. Ahí ya no va a haber, ahorita ya Dios no tiene ningún pueblo predilecto. Ahorita no hay ninguna raza, ningún folclore, ninguna cultura, ningún idioma, no, Señor. Ahí el único pueblo es el que está por medio de Cristo, por medio del bautismo, por medio del Nuevo Testamento. Si usted quiere minorizar la palabra de Dios, allá usted. Pero Dios le habla a tiempo y afuera de tiempo. Mire, hermano, mire, pastorcito, si usted no se alinea a lo que está enseñando la Biblia, usted puede perder su salvación, compadre. Por lo tanto, se le habla claro, la Biblia está claro, mire. A mí no me importan iglesias, a mí no me importan pastores, a mí no me importa ministerio, a mí no me importan teologías. A mí lo que me importa es la verdad que me va a llevar al cielo, la única que me va a salvar. Allá usted si sigue con un evangelio tibio, que le estén dando a tolito con el dedo mientras le soban la espalda, mientras lo van mandando al infierno, sea diligente. La vida cualquier ratito se le va a acabar. Aquí se puede volver listo creyendo lo que quiera creer y dando la espalda, viendo para un lado.
Pero cuando muera, se va a acordar de mí, Señor. Ahí lo voy a ver. Vamos, el 8, 9. Dice el 8:8, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, las dos últimas tribus. Y vino Jesús ahí, con Jesús, Dios iba a establecer ese pacto. Y no quisieron. No quisieron. Pablo un día dijo, no, la espalda de esto, estoy harto de hablarles y nunca hacen caso. Más lo que me agarrotean, me pervierten las enseñanzas de las iglesias. Nunca quieren nada. Yo amo de un solo a los gentiles. No como el pacto que hice con sus padres. Fue el que hizo ahí en el monte Sinaí con los primeros, ¿verdad? Los descendientes de ellos. No como el pacto que hice con sus padres. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Cómo se desentendió? Ahí traigo las 10 tribus allá. A todas aquellas sabuceos, seteos, un montonón de gente que no sabía de Dios. Ahí lo fueron allá vinieron Babilonia, se llevó. Vinieron los persas, los babilonios y todo, vinieron a destruir y arruinar todo eso ahí. ¿Por qué? Porque no permanecieron en el pacto de Dios. ¿Usted cree que Dios va a estar a la par de gente haciendo lo que ellos dicen y yendo tras la voluntad de sus propios deseos? No, Señor. Dios siempre que iba a hacer un pacto con Israel, o siempre que iba a hacer algo, aun cuando le construyeron el templo que ni siquiera Dios se los había pedido, digo, si ustedes, siempre les decía lo mismo, si ustedes permanecieran en mis pactos, en mis caminos, si ustedes no fueran tras de otros dioses, si ustedes protegieran al huérfano, tuvieran misericordia con la vida, yo voy a estar con ustedes. El Señor nunca, jamás dio algo mientras no lo ponían enfrente de todo lo que hacían en su vida, ¿verdad? Es como de hoy en día, dicen, no, es que Israel sigue siendo pueblo de Dios, peque, mate, como hagas, ellos son salvos. No, es cuento de hadas, señores. Cuento de hadas. Allá mandó a Pedro a los de la circuncisión para que les hablara, que si no se arrepentían, el evangelio empezó con ellos. Si ellos no quieren y están burros, Dios no les va a volver a levantar el antiguo pacto. Usted estará chiflado si está creyendo eso. Para el infierno va, si sigue con esa ideología. Predique lo que aquí está, ve. Empiece a predicar, que ahorita no hay predicadores de esto, no existen. No existen. Todo está en cultura, todo se ha encerrado en 4 paredes, todo se ha idealizado, un templo, un altar, que es pura locura, y no sucede nada, y no hay nada sagrado. Amén. El 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Esto ya es cuando funciona la fe de Cristo, la ley de Cristo por fe. Ya no tenemos nosotros un pacto de por medio como el antiguo pacto, ¿no? Dios no nos puso un pacto a nosotros los gentiles después de que terminó con aquel pacto, un pacto igual a ellos, no, porque ya era por fe. Por eso dice, los pondré en sus leyes y en sus corazones y en la mente. Sobre su corazón les escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Usted y yo somos pueblo de Dios y obedecemos a Cristo. Si usted no obedece a Cristo, usted es hijo del diablo. Por muy bonita que sea su religión, pero si ha denigrado a Cristo, usted es un hijo del diablo. El mismo Jesús les dijo a los israelitas cuando estaba peleando ahí en el libro de Juan, ustedes son hijos del diablo porque el diablo miente desde el principio. Si ustedes fueran de Dios, sabieran que yo hablo de Dios y que vengo de Dios, pero ustedes están diciendo que tengo demonios cuando hablo. ¿Me está entendiendo? Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el mayor hasta el mayor, desde el mayor hasta el menor de ellos, porque seré principio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Señor, aquí es porque Cristo vino. Dios vino por medio de Cristo, ¿verdad? A hacer grandes milagros aquí al mundo, porque su Hijo permanecía en Dios y en su santidad y con su poder hacía todo tipo de milagros. Era Dios que había venido por parte de Cristo aquí a la tierra. Todo el mundo lo conocía, nadie podía decir cómo es Dios. No, el mismo Jesús le hacían esa pregunta y él decía, mira, si me has visto a mí, has visto al Padre. Era Dios caminando aquí en la humanidad, señores.
Era el mismo Dios. Como estas religiones que están diciendo que va a venir Dios aquí al final del tiempo, como se ha revuelto todo eso, ya que la gente ya ni haya puede creer, que han dicho que va a venir Dios allá por Israel al final del tiempo y que nadie va a morir. Y un montón de cosas que ya se cumplieron y que Jesús las hizo en su propia persona, las están volviendo a decir que van a volver a pasar. Eso ya pasó. Un día vamos a hablar del gobierno espiritual, que ahí va a entender mucho más. Vamos. El 8:13, aquí está el corazón del evangelio. Aquí está la mera manzanita de la discordia. Verá que a mí me encanta caerle mal a personas como ustedes, de que se odian cuando uno habla estas cosas. Yo no estoy hablando de las personas espirituales que van para el cielo, porque ellas me agradecen y se gozan con esta palabra. Pero a mí me encanta caerle mal a gente que lleva la contraria de lo que hizo mi Cristo en la cruz y que miran a Cristo como una nada. Me encanta caerles mal, pero ahorita les voy a caer más mal con lo que les voy a hablar, porque fíjense que yo aquí no vengo por like, yo aquí no vengo por hacerme famoso, yo aquí no vengo a pelear, no, yo vengo a presentar la verdad, porque yo sé que hay alguien que va a ser salvo, yo sé que hay alguien que se bendice con esta predicación, al que le encanta la verdad, yo sé que está feliz conmigo. Vamos al macanazo en la cara. 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Vio? No lo digo yo, Señor. Lo está diciendo el Espíritu Santo. Lo está diciendo Cristo. Lo está diciendo Dios. Ajá. ¿Luchará usted contra Dios? ¿Ganará? Porque este montón de ideologías son anticristos, este montón de religiones. Ahí está el diablo mentiroso desde el principio, engañando a la gente. Agarró el antiguo pacto y dijo, no hombre, aquí me voy a saborear engañando gente. Y levantó otra vez al pueblo de Israel para llamar atención. Pero ya ese pueblo se levantó ya desde una perspectiva humana, no desde por Dios. Ahí ya no hay nada. No, Dios no lo levantó, ellos no tienen ninguna profecía que cumplir, nada. Como El Salvador, como Honduras, como Nicaragua se levanta otra vez. Ahí no hay ni los judíos que existían de antes, no, si todos se quemó en el templo, todos los registros de la tribu de Judá y todo se quemó. Destruyeron ese templo, ya no hay nada, destruyeron la ley, ya no hay nada. Pero las leyes iban a ser espirituales, porque es espiritual, ya nadie las puede destruir, ya el Señor ya sabía. Oiga, grábese el 8:13, al decir nuevo pacto, dado por viejo al primero, y lo que se envejece está próximo a desaparecer. Más claro, no puede cantar un gallo. Si usted quiere estar luchando ahí, va a estar peleando contra Dios. Hágase violento. Deje ya de estar consintiendo religión, sálgase de ahí, siga la verdad si es posible, con unos cuantos que crean igual que usted, porque hágalo usted, va a quedar. ¿Por qué le tiene miedo a estar solo? Fíjese que estar solo uno abraza mejor la verdad, uno entiende mejor la Biblia y se acomoda mejor a lo que Dios dice, porque hoy la gente en grupo hacen unas enseñanzas, pero que ni los caballos se la comen. El 8, porque reprendiéndolos dice, oiga, y aquí viene el día, dice el Señor, reprendiéndolos, y ya el Señor enojado, cansado con la actitud de ellos a través de los miles de años que seguían burros y necios en las terquedades del mal y de lo que hacían sus padres. Dios tenía derechos, pues. ¿Qué padre no se ve enojar de que su hijo siga siendo burro y nunca lo obedezca? Cualquier padre se enoja. Igual Dios tiene derecho a enojarse con la humanidad, que después de haber luchado por tantos años, de haber hecho tantos milagros en el desierto, de haber conquistado tantos pueblos y viendo con sus grandes manos poderosas, que los sacó con grandes manos poderosas, los libraba de enemigos, y al día siguiente seguían entorpeciéndose, peleando con Dios, amargándole la vida. Ajá, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlos de las tierras de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Así dice el Señor. No, como ese pacto ya no. El 9, ya leímos el 8, vamos a leer el 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Era el primer pacto del Antiguo Testamento. El santuario terrenal primero fue tabernáculo y después fue construido pensado por David y se llevó a cabo por el rey Salomón construir un templo del Señor. O sea que la ley de Moisés no funcionaba sin un tabernáculo o sin ningún templo, no funcionaba. Y ese templo está destruido. Y hoy el otro templo que se levantó ya es Cristo, ya somos nosotros, somos el tercer templo. ¿Para qué va a
querer construir un templo allá en Jerusalén. Eso ya no sirve, esa ideología de las teologías no tiene ningún poder espiritual, ya nada, ya no sirve. Ya no son propósitos divinos, es nada más pensamientos de las religiones que el diablo ha acomodado ahí para seguir engañando a la gente. Todo aquel que está siguiendo a Israel va para el infierno. Todo aquel que está diciendo que Israel sigue siendo pueblo de Dios y que Dios está ahí en el antiguo pacto, va para el infierno. Va al infierno porque está en contra de lo que la Biblia está diciendo. Así, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado lugar santísimo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, que cuando Cristo murió, dije que se arrancó por mitad. Después de que Cristo murió, daba a entender de que ya ahí solo entraba una vez al año, al abrirse esas cortinas que tenían este gruesor, mire, de un lino fino que, por lo menos como así de este tamaño, mire, un gruesor como de una cuarta el gruesor de la tela, que no se podía destruir ni con un tractor por este lado ni por el otro, no se podía romper. Era el lino fino, pero cuando Cristo murió se rasgó en dos. Significaba que ya lo del templo fuera. Y que todo ser humano podía entrar ya al lugar santísimo que ya se levantaba en el cielo. Como ya ha construido las cosas celestiales de una mejor manera en todo, como dice Hebreo, como Dios va a permitir que se vuelva a levantar una chanchada de allá en Jerusalén, otro templo. Eso es una ridiculez. Eso es ir en contra de los principios. Eso es llevarle la contraria a Dios y confundir más a la gente. Si usted está haciendo esto, tenga cuidado. Tenga cuidado.